Hola a todos, hola a todas de mi grupo de estudio. Os saludo en esta mañana. Ya hemos pasado la Semana Santa, hemos pegado el grito de que Jesús vive, Jesús ha resucitado, ha verdaderamente resucitado. Y ya llevamos tiempo sin reunirnos por el estado de alarma, por el confinamiento. Y como eso se va alargando y ya no podemos seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan que estábamos haciendo antes en nuestro grupo, pues ahora han decidido que sí, que conviene seguir un poquito con ese estudio que estábamos llevando al cabo. Y habíamos llegado hasta el capítulo 4. Habíamos hablado de esa samaritana, ya os acordáis, de esta mujer que estaba muy afligida porque también tenía una vida muy desordenada. Y vemos ahora ese encuentro que ella tuvo con Jesús, más o menos ahí lo habíamos dejado, entonces voy a retomar allí el texto y os voy a leer algunos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, voy a leer del 23 hasta el 24. Dos versículos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Son unos versículos sumamente profundos y a veces incluso nos resultan como enigmáticos, como si fuera un enigma. Y como uno intenta entrar en el versículo, pero siempre tiene la sensación que todavía estoy rascando en la superficie. ¿Sí? ¿Os ha pasado con esos dos versículos? Pues a mí me ha pasado. Y tengo otra Biblia en alemán, que es una Biblia que también contiene paráfrasis, que intenta acercar el texto más, digamos, a lo que es el contexto, a lo que es la comprensión en su conjunto. Entonces, con ayuda de esa Biblia, he hecho como una paráfrasis de esos dos versículos y os voy a leer lo que he encontrado, porque es bastante interesante. Bien, entonces, traducido de la otra versión, empieza igual como aquí hemos leído, mas la hora viene y ya ha llegado. Realmente lo que Jesús quiere decir, que la hora viene, pero que también ha llegado, porque Jesús estaba acercando cada vez más a ese sacrificio que Él iba a dar por todo el mundo y que Él iba a volver al Padre, iba a enviar ese Espíritu Santo, ¿no? Por eso Jesús ya se está adelantando de una forma profética, una palabra profética, más la hora viene y ya ha llegado. Entonces las personas que realmente adoran a Dios, se podría decir, realmente también se podría decir o traducir, entonces las personas que verdaderamente adoran a Dios. Una persona que verdaderamente quiere adorar a Dios, porque a veces nuestra oración se queda solamente en una palabrería, en una repetición de lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Entonces, y con eso se queda muy superficial, porque es como un mantra que estamos repitiendo, pero no es realmente una verdadera adoración a Dios. Entonces hay que ver un poquito en qué consiste esa verdadera adoración a Dios. Entonces las personas que realmente o verdaderamente adoren a Dios, adorarán al Padre. Eso es algo tan precioso, porque Jesús hizo todo lo que hizo, que hemos ahora visto en la Semana Santa, en la Pascua. El sacrificio de Él lo hizo para que nosotros pudiéramos volver a conectarnos con el Padre, como fueron los primeros seres humanos, Adán y Eva, en total conexión con el Padre en el jardín, ¿no? Estaban viviendo
en la misma aproximación del Dios Padre. Entonces, los que verdaderamente adoran, adorarán al Padre, se dirigen al Padre. No se dirigen a algún espíritu volando por allí, ¿no? Y a veces sí estamos adorando al Señor Jesús, pero realmente los mismos discípulos nunca llegaron a adorarle a Jesús. Y Jesús siempre, y lo vemos también en el Padre Nuestro, siempre se dirige al Padre. Entonces los que verdaderamente adorarán, adorarán al Padre. Nos tenemos que acercar nuestra adoración a ese Padre Celestial, que es el origen de todas las cosas y de nuestra vida. Adorando al Padre, van a ser o serán llenados y llenados del Espíritu Santo. Entonces, esa verdadera adoración se dirige al Padre y mediante esa verdadera adoración seremos llenados del Espíritu Santo y de la verdad. Entonces es como si la adoración es algo que realmente te acerca de tal manera a ese Padre que ese Espíritu del Padre también te llena al mismo tiempo que tú estás adorando, te llena de ese Espíritu y también te llena también de esa verdad. Y la verdad es una persona, es Jesús. Entonces nos estamos llenando cada vez más del Espíritu de Dios y también nos estamos llenando cada vez más a ese Jesús que ha dicho que Él es la verdad. La verdad es una persona, no un concepto, y nos llenamos cada vez más de Él mientras que estamos adorando. ¿De acuerdo? Porque también el Padre busca personas que le adoran de esta manera. El Padre quiere que nosotros le adoremos de esta manera y que esto sea lo que esté pasando al mismo tiempo con nosotros, esa llenura, ¿no? Es algo magnífico. Dios es espíritu, es decir, Dios es de naturaleza espiritual. Y quien le adora necesita ser llenado de su espíritu y de su verdad. Quien le adora al Padre, a Dios, necesita ser llenado de su espíritu y de su verdad. Y en esto consiste la verdadera adoración. Hermanos, hoy tenemos tiempo para entrar en esa verdadera adoración, acercarnos al Padre a través de su Hijo, ¿no? Podemos acercarnos al Padre. Y según vayamos adorando, también vamos recibiendo cada vez más de ese Espíritu Santo, entrando en esa dimensión espiritual y nos llenamos también cada vez más de su Hijo, que es la verdad. Os deseo un día de mucha adoración en ese sentido y de mucha llenura de su Espíritu y de muchas experiencias que me podéis contar cuando esto pase hoy en vuestras vidas. Un saludo de mucho corazón, de mucho amor a todos vosotros. Hasta luego.